Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Gracias por hacernos un hueco. Francisco y JP Morgan Asset Management preparan ese informe trimestral sobre la confianza del ahorrador español, que es una hoja de ruta imprescindible para saber qué está pasando en el ahorro. Francisco, con la pandemia, ¿hacia dónde se ha movido? Bueno, primero, ¿qué conclusiones sacáis en este último informe? Y luego te empezamos a desgranar o a preguntar por detalles, pero ¿qué conclusiones sacáis del informe? Bien, pues el informe se llama Índice de Confianza del Inversor, ¿vale? Es un informe que tiene 13 años ya, de modo que tenemos como un histórico importante. Hemos cogido algún problema gordo, no solo la pandemia, sino crisis importantes, y es una muestra, son 1.400 personas, de modo que es a nivel nacional, incluye Canarias, y nos permite ver, como decías, cuál es la sensación del inversor español. Lo primero que decimos en JP Morgan es que se habla mucho del ahorrador, pero no hay que hablar solo del ahorrador, hay que hablar del inversor, porque el ahorrador es una persona que hace el esfuerzo de reducir sus gastos para acumular un dinero, pero si no lo pone a trabajar, el mercado, en vez de ayudarle, lo que va a hacer la inflación es hacerle daño, ¿vale? Eso es muy importante. Este informe es trimestral. El último dato fue el de junio, ahora acaba de salir el de septiembre y, como decías anteriormente, José Antonio, los datos no son los mejores, es decir, existe cierto pesimismo. Llevamos ya 5 trimestres negativos donde el informe está dándonos datos negativos. En junio nos dio un menos 2,07 y ahora en septiembre, el último dato, un menos 2,9, con lo cual las cosas están, pues desgraciadamente parece que los inversores españoles lo ven peor que en verano. Es cierto que en verano hubo un ligero repunte, igual porque nos íbamos de vacaciones, se levantaban los confinamientos, pero ahora parece que vuelve a estar algo más pesimista. Francisco, Francisco, decías que es el quinto trimestre consecutivo con malos resultados. Yo entiendo que estos 3 últimos trimestres se deba a la pandemia, pero los 2 anteriores, ¿cuáles eran los motivos por los que pues tenían esta visión del ahorrador o del inversor un poco pesimista? Bueno, no olvidemos que la pandemia es lo que está marcando este 2020, pero ya teníamos ciertos, como dicen los americanos, vientos de frente, ¿vale? Como cuando vamos pilotando había ciertos vientos de frente, como pueden ser el Brexit, pueden ser las elecciones americanas, y se preveía un año movidito. Sin embargo, esta pandemia lo que ha hecho ha sido desplomarlo. De hecho, se ve como hay una ligera caída durante esos primeros trimestres y cuando llega el segundo trimestre de 2020 es cuando se desploma totalmente, llegando casi al 3%. ¿Qué tipo de productos o en qué tipo de productos? Es importante que no sucedía desde 2008, es decir, no sé si os acordáis, en 2008 que se acababa el sistema bancario, se acababa el mundo y tenemos una caída similar. A ver qué es lo que pasa con las vacunas, con las recuperaciones, a ver qué es lo que pasa con las medidas de apoyo económico, el impulso monetario, el impulso fiscal y cómo vamos sacándolo para adelante. ¿Qué tipo de productos son los que están recogiendo ese movimiento del inversor y del ahorrador? Es decir, ¿se está viendo cómo se mueve hacia el depósito? ¿Se está viendo en qué productos está yendo el ahorro? Pues sí, esto es algo curioso. Es verdad que el ahorro hay que diferenciarlo de la inversión, como decíamos anteriormente, ¿vale? Y se considera ahorro tener el dinero en cuenta corriente. Las cuentas corrientes siguen siendo donde más ahorran los inversores españoles. Es decir, no ponen su dinero a trabajar, hacen el sacrificio de ahorrar, pero no acuden al mercado para que les ayude, ¿vale? El 40% de los inversores nos dicen que invertirían en depósitos y, sin embargo, solo un 15% nos dicen que invertirían en planes, otro 15% en depósitos. Hay otro dato curioso en cuanto no solo a los productos, sino en qué invertiría este inversor español, y es que la inmensa mayoría invertirían en Europa, un 35% invertirían en Europa, frente a un 25% que lo harían en Asia, un 17% en España, un 14% en Estados Unidos, que es un poco distinto a como estamos acostumbrados a ver las carteras o lo que pueden tener los índices de peso, los índices globales en nuestras carteras. Así que es bastante interesante las conclusiones del informe. También
a la pregunta ¿ahorra usted para completar su jubilación? La gran mayoría, un 44%, ha respondido que ahora no están ahorrando nada. Mi pregunta es, ¿esto es porque no quieren o porque no pueden? Esa es una buena pregunta. El dato es un poco escalofriante, porque hay una mentalidad y es que el ahorro debe ser lo que queda después de gastar, ¿vale? Sin embargo, nosotros creemos que el ahorro debe ser lo que determine el gasto, siempre y cuando tengamos unos mínimos cubiertos, ¿vale? Que eso es muy importante. El español ha sido un pueblo ahorrador. Miramos las tasas de ahorro en relación a la renta relativa, ¿vale? A la renta, perdón, absoluta que tenía el español, y somos un pueblo que ha ahorrado. El tema es que no lo hemos puesto a trabajar. Como decías anteriormente, la pregunta era muy buena, ¿en qué están invirtiendo? Pues el 40% nos dice que lo invertiría en depósitos o en cuentas corrientes. Es decir, no se está invirtiendo en algo que estás dando el 0%. Por lo tanto, es importante. Y a la pregunta esta de, ¿ahorra usted para completar la jubilación? Que el 44% diga que no ahorra o no puede invertir, la verdad es que es preocupante. Es algo que hay que revisar y trabajar, sobre todo porque ahora vivimos más tiempo, que es una buenísima noticia. La esperanza de vida, el incremento de la esperanza de vida, la gente lo trata como un riesgo y, sin embargo, es una noticia magnífica. Ahora bien, lo que existe el riesgo es de quedarse sin dinero durante la vejez, que eso es una faena, y es algo que tenemos que entre todos ir cambiando. A ver si somos capaces de ahorrar más y, sobre todo, ahorrando lo que se pueda, ser capaces de poner ese ahorro a trabajar para que nos ayude a cumplir nuestros objetivos financieros. La jubilación, ayudar a los hijos, cada uno tiene sus distintos objetivos financieros. Si este trabajo de campo se ha completado en los meses de julio, agosto y septiembre, bueno, tanto los más pesimistas como los más optimistas se guiaban un poco por la pandemia, pero se prevé, dadas las circunstancias o visto cómo está evolucionando esta segunda ola, que el siguiente trimestre sea todavía más demoledor. Sí, espero que nos equivoquemos, pero sí, viendo cómo está evolucionando, vamos a ver qué es lo que pasa. El siguiente trimestre acaba en diciembre. Es verdad que para diciembre puede ser que las cosas, si hacemos bien los deberes durante noviembre, durante diciembre igual conseguimos que las cosas estén algo mejor y eso eleve la confianza de los inversores. Lo que, si bien es cierto, la confianza del inversor no debe ser tan cortoplacista. Es curioso que sea cuanto más miedo tienen y los mercados estén subiendo. O, por ejemplo, en JP Morgan Asset Management, que es una de las principales gestoras del mundo, la mayor entidad financiera por capitalización bursátil, que estemos sobreponderando la renta variable. Vemos que los estímulos que se están produciendo, ¿vale? El inicio del ciclo es un momento donde sobreponderamos renta variable tanto Estados Unidos como Europa, quizá los sectores más cíclicos sean los que más nos gusten, y sin embargo el inversor es cuando más miedo tiene y menos ganas tiene de invertir, ¿vale? Eso lo que nos lleva es que cuando los mercados están subiendo, los inversores los inversores salen y que cometan el error de entrar cuando están cayendo. Por eso hay que tener objetivos financieros, cada objetivo financiero debe tener su plazo, intentar hacer ese market timing que muchas veces intenta hacer el inversor sea un error gordo. También he visto que para el 46,2% de los encuestados, para seguir un poco la estela de lo que venías contando, su principal aspiración es no perder dinero. Entonces, pregunto, ¿cuáles son los productos preferidos para invertir durante los próximos 6 meses? No ahora, sino de aquí a 6 meses. Según el inversor, el producto favorito para invertir, que es quizás redundante con lo que decía anteriormente, es el depósito, la cuenta corriente, que yo no sé si debe ser considerado producto de inversión. Es verdad que es un producto donde se invierte el dinero, pero en tanto no va a ser capaz de batir inflación, estamos descapitalizándonos poco a poco, estamos perdiendo capacidad adquisitiva, sobre todo ahora que parece que las inflaciones en el medio largo plazo pueden empezar a acelerarse los incrementos de precios. Y eso es un problema. De hecho, en JP Morgan, ¿vale? Preocupados por la educación financiera de los inversores españoles, no solo elaboramos el índice, ya llevamos 13 años con ellos, elaborando el índice de confianza del inversor para detectar el problema, lo que tratamos también es de buscar el modo de solucionarlo. Y para eso
tenemos una campaña europea que se llama From Saver to Investor, es decir, pasar de ahorradores a inversores para conseguir que los mercados financieros lo que hagan es ayudarnos. Y en cuanto a perspectivas que se veía en el informe de recuperación en la bolsa, ¿qué consideran los inversores que se está recuperando o se prevé que se recupere mejor? Pues por zonas geográficas consideran Europa como una de sus zonas preferidas, ¿vale? Un 35%, Asia un 23% y España un 17%. En Estados Unidos lo consideran un 14%. Y sin embargo, si profundizas un poco en el informe, lo que ves es que uno de los razones de los motivos por los que toman esta decisión es por lo que ha subido anteriormente. Europa ha subido mucho menos, por lo tanto lo consideran más barato. Estados Unidos ha subido más, por lo tanto lo consideran más caro. En vez de fijarse más en lo que serían las valoraciones propias de cada uno de los mercados, y no solo las valoraciones que nos pueden llevar a esa trampa de valor famosa, sino los triggers, los detonantes que hagan que esa valoración cambie y de estar barato pase a estar caro y podamos coger esa apreciación que nos ayude a que nuestra cartera se aprecie y consigamos nuestros objetivos financieros. Bueno, pues muy interesante desde luego este informe. Esperamos poder volver a hablar con vosotros de cara al próximo trimestre, a ver cómo ha evolucionado la confianza del ahorrador y del inversor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ver si os damos buenas noticias y están más positivos los inversores. Pues sí, eso esperamos, cruzamos los dedos. Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Buen día y buen negocio. Buenos días, buen negocio. Gracias. Hasta luego.